Estamos con Romina Zelinsky, ella es titular del programa de políticas de género del Ministerio Público Fiscal y también fiscal ad hoc para las causas de violencia de género. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Además, ella es abogada, es especialista en violencia de género, en temas infantiles también, así que le agradecemos muchísimo por estar acá con nosotros y le pedimos que nos cuente un poco, bueno, con todo esto del Ni Una Menos de la semana pasada, se ha generado una suerte de introspección, me gusta pensarlo a mí, de la sociedad y de qué hacemos todos, cada uno de nosotros, para contribuir a esta situación. La semana pasada estuvimos con Ingrid Beck, aquí una de las convocantes a esta masiva marcha, que nos decía, bueno, el femicida no nace de un repollo. Tenemos que pensar qué hacemos cada uno de nosotros para que esa situación que exista y que sea tan reiterada también, porque no es un caso aislado, estamos hablando de 30 casos, un caso cada 30 horas. Entonces, hay que pensar qué hacemos como sociedad para que esto esté tan extendido, lamentablemente. Sí, bueno, lamentablemente, como vos decís, es un tema que nos atraviesa a todos, a cada uno de los ciudadanos como sociedad y a quienes trabajamos con alguna función en la administración de justicia, con un rol específico, nos interpela constantemente a mejorar nuestra actuación. Creo que lo importante, lo más llamativo de la marcha, más allá de la masividad y la gran convocatoria que tuvo, que celebro que haya habido un evento de esa naturaleza, es empezar a visibilizar que esto es un tema que nos interpela a cada uno de nosotros y a pensar en qué hacemos, como vos mencionás, como individuos y como ciudadanos y con una problemática tan compleja. Creo que el tema es justamente tener presente que un femicida no nace de un repollo, esto es un problema social, cultural, que atraviesa toda la sociedad. Nosotros trabajamos con denuncias constantemente de estos casos y sabemos que hay que empezar a desmitificar algunos mitos justamente respecto a que es una problemática que atraviesa a las poblaciones más vulnerables, que una mujer sin recursos seguramente puede estar con mayores indicadores de riesgo para sufrir una situación, pero vemos constantemente que esto lo atraviesa a todas las clases sociales y es importante tener presente que desde la infancia, la manera que somos criadas las mujeres y los varones y los roles que se nos asignan, es el principio de lo que podría llegar después a conformarse una situación de violencia. ¿Por qué digo esto? Porque vemos que muchas veces en la calle uno escucha que una mamá le dice a un varón, no llores, eso es de maricón, o una nena, portate bien, que las nenas no pueden comportarse como un varón. Esa manera de ir conformando personas con distintos roles y estereotipos es lo que después lleva a conformar que los hombres sientan que tienen cierta superioridad o propiedad sobre el cuerpo de las mujeres. Lo vimos con la mayoría de los casos de femicidios de adolescentes, que muchas veces es producto de un intento de ataque sexual, ¿no? Hay como una cierta naturalización de que los hombres que ocupan un determinado lugar en la sociedad pueden tener cierta propiedad sobre el cuerpo de las mujeres. Bueno, de hecho hay una manera, si se quiere, eufemística de llamar al acto sexual que es poseer, digamos, ¿no? Como si fuera que el hombre posee a la mujer por el hecho de que ella acceda a tener relaciones sexuales. Desde ahí, desde el uso de la palabra también hay que desmitificar y desanudar todas esas cuestiones que están tan arraigadas en la sociedad. Sí, por supuesto que tanto el femicidio como el abuso sexual son formas extremas de violencia. La violencia, nosotros la vemos cotidianamente, comienza en general con un tipo de violencia psicológica, en la que hay ciertas agresiones, humillaciones, descalificaciones, y eso si no hay una intervención, ya sea de algún organismo, de apoyo que la mujer pueda conseguir, es probablemente que esa situación se va a ir incrementando y después se va a llevar a situaciones de violencia más extremas, como puede ser la violencia física y la situación más extrema aún, que es el homicidio de una mujer por su condición de mujer. Hemos visto en estos casos que la violencia de género no respeta ningún tipo de jerarquía social ni económica, que la padecen, podríamos decir, en todas las clases sociales. Ahora, ¿es lo mismo una mujer de una clase social y económica pudiente que una mujer vulnerable que no tiene recursos económicos a la hora de llevar adelante una denuncia y hacerse
carne de decir, bueno, no quiero más con esta situación? ¿Cómo lo viven? Bueno, en realidad, si uno va a las estadísticas de las personas que hacen la denuncia, en la mayoría son denuncias que realizan las personas de menores recursos, porque también hay cierto prejuicio sobre el qué dirán. Entonces una persona tal vez de una clase media o clase media alta teme la situación de la imagen y la vergüenza que puede generar hacer una denuncia y publicar, ya sea, por ejemplo, si los hijos van a una escuela privada, lo que significa para la escuela que una chica tenga al padre que ejerce violencia sobre la madre, pero en realidad lo importante es que estas situaciones, como vos mencionás, nos atraviesan a toda la sociedad y que una persona con mayores recursos, ya sea simbólicos o económicos, puede tal vez visibilizarlo, pero puede también tener en alguna situación, como digo, vergüenza de denunciarlo y entonces sigue. O sea que en las clases sociales más pudientes hay menos denuncias por una cuestión de vergüenza. Sí, en realidad creo que tiene que ver también con el uso del poder estatal respecto de las clases sociales más desaventajadas. En general tienen más uso de los recursos del Estado, las clases más acomodadas en general tienen una prepaga, no van al hospital público, no utilizan la educación pública, entonces hay como toda una situación de instalación de que un mensaje de denunciar es una situación de exponer algo del mundo privado y el qué dirán y la imagen para una persona de clase media acomodada es seguramente mucho más perjudicial que una persona que necesita de los recursos del Estado para poder seguir adelante con su proyecto de vida. ¿Hay algún protocolo, digamos, por ejemplo, no sé, llega un accidentado de bala en un hospital, hay que dar aviso a la policía, por ejemplo, ese tipo de cosas? ¿Hay algo similar respecto de las mujeres que llegan con lesiones, o chicos con lesiones de abusos físicos? Bueno, en los hospitales públicos de la ciudad hay algunos que ya cuentan con un equipo interdisciplinario de violencia familiar. El problema que vemos ahí es muchas veces, depende los médicos o qué profesionales están en la guardia, qué tipo de diagnóstico se hace. Sabemos que muchas veces las mujeres recurren después de una lesión al hospital para ser atendidas y cuando se le pregunta qué le sucedió, pueden decir que se cayeron por la escalera, que se golpearon solas, y si el profesional no tiene una sensibilidad o una responsabilidad en ir un poquito más allá, la situación puede terminar allí. Por eso es importante el trabajo de formación y especialización en todos los ámbitos del Estado, porque una persona que se acerca a un hospital después de haber sido lesionada, tal vez es el primer lugar y tal vez el único al que recurre, entonces poder hacer un diagnóstico diferencial y derivarla al lugar que corresponda para poder ayudarla a salir de esa situación es lo que debería hacerse, pero lamentablemente todavía vemos que por una cuestión, tal vez hasta por temor del médico que está en esa situación, porque la institución no responde a esta situación, muchas veces los diagnósticos no son diagnósticos diferenciales y hay situaciones de violencia que podrían detectarse en los hospitales y no se hace.